Ok, vamos a comenzar con nuestra clase habitual de Pirkei Avot con las explicaciones de Rabbeinu Yonah. Habíamos comenzado a estudiar el Perek Sheni, o sea, el capítulo 2 y habíamos comenzado con la Mishnah primera Mishnah, que es algo que dice Rabbi, si ustedes recuerdan, Eizo hi derech yeshara sheivor lo Adam. ¿Cuál es el camino correcto que la persona tiene que escoger o elegir para sí? ¿Bien? ¿Cuál es el camino que la persona debe elegir para sí? Entonces responde Rabbi Yudan así: Kol shehi tiferet leoseja, betiferet lo mina adam. Todo lo que sea apropiado para él y que también sea un tiferet, o sea que las demás personas lo vean a él como algo ejemplar. Agrega además Rabbeinu Yonah, si ustedes recuerdan, en la última parte de su explicación sobre este trozo, agrega la opinión del Rambam, o sea, de Rabbi Moshe ben Maimón, de Maimónides, que en la introducción que él tiene al comentario de él, o sea, de Maimónides al Pirkei Avot, Maimónides tiene una explicación a todas las Mishnayot. ¿Bien? Es un perush a la Mishnah. Y eso incluye todas las Mishnayot, gran parte, no absolutamente todas, pero gran parte, y también Pirkei Avot, o sea, estas Mishnayot que estamos estudiando aquí. Y precisamente en estas Mishnayot él hace una introducción para explicar cómo él va a estudiar toda esta Mishnah. Esa introducción está compuesta de 8 capítulos. Y eso es lo que se conoce como los Shmoná Parakim, los 8 capítulos. Y allí, en los 8 capítulos, Maimónides trae una opinión, trae una idea que es traída por Rabbeinu Yonah acá también. No se olviden, Rabbeinu Yonah es una generación después de Maimónides, ¿okay? Entonces, por eso él conoce lo que Rabbi Moshe ben Maimón escribió sobre algo que se llama el Shvil HaZahav. Shvil HaZahav quiere decir el camino intermedio. O sea que una persona tiene que caminar siempre por un camino intermedio que no vaya a tener a inclinarse por exceso a un punto, ni vaya a ser defectuoso por inclinarse a otro punto. Y esto precisamente con respecto a las mitzvot, es bastante interesante cómo se desarrolla. Sin embargo, aquí está referido en torno a las midot, o sea, a las cualidades de la persona. Es toda una Mishnah entera, un estudio completo que trae Maimónides sobre cómo llegar a un camino intermedio entre dos extremos. Por eso simplemente les traigo la última parte del comentario que trae acá Rabbeinu Yonah cuando habla sobre esto, sobre el punto este que trae de Maimónides. Estoy recapitulando las cosas que vimos. Y nos trae, por ejemplo, el caso de la nedivut, o sea, de la generosidad, que la persona tiene que ser generosa, pero la generosidad es un punto medio que va entre dos actitudes que no son correctas, que son ser extremadamente tacaño, o sea, no entregar y no dar, y por otro lado ser un despilfarrador, que no sea la nedivut indica algo intermedio y eso intermedio debe ser adquirido a través del conocimiento del segel, de algo que esté fundamentado obviamente en la tradición de la Torá. Si una persona no lo sabe, pregunta qué realmente es nedivut. No es despilfarrar dinero, pero tampoco obviamente no es ser un tacaño, sino que ir por un camino intermedio. Después de esto, si recuerdan, Rabbeinu Yonah comienza con la segunda parte de la Mishnah que habla sobre el Mehashev, o sea que hay que calcular, contemplar, considerar las mitzvot kalot como las mitzvot hamurot, porque nosotros no sabemos realmente cuál es la recompensa de una mitzvah o de otra. Por lo tanto, tenemos que cumplir con el mismo entusiasmo una mitzvah como otra mitzvah.
y además hay que saber calcular, hay que saber sopesar la pérdida, o sea, no cumplir una mitzvah con respecto a la recompensa que podemos traer de esa mitzvah, podemos tener de esa mitzvah y también lo que uno puede ganar, entre comillas, si se llama ganar cuando se hace una verá, con respecto a cuánto yo podría realmente ganar si no hago esa verá, no hago ese het. Veis aquel, ves los de y hay que contemplar tres cosas, dice Rebbe, ve'eina tabali de verá, y de esa manera uno no cae en los pecados. Da male mala mimeja. Tienes que saber que lo que está por sobre ti, Ain Robá, un ojo que ve, un Ozen Shomaat, un oído que escucha, Bekol Maaseja Basefer Nichtavim. Y todas tus acciones están escritas en un libro. Ok, esto es la Mishnah de la que habíamos hablado la clase pasada. Akshav, habíamos comenzado, habíamos hecho como una especie de pequeña introducción al tema de las mitzvot, así Rabbeinu Yonah lo trae, con respecto a los onashim, o sea, los castigos que los pecados tienen. Que esto sí normalmente aparece en la Torá, en gran parte de los pecados aparece cuál es su castigo. Y que el castigo va desde Karet hasta Malkut, o sea, va desde Karet hasta flagelación, latigazos, en caso de que la persona transgreda esta u otras mitzvot, en la época en que había Sanedrín, etcétera, etcétera. Entonces ahí están escritos realmente, en la Torá están escritos realmente lo que llega a la persona cuando hace una verá. Sin embargo, excepto dos mitzvot, ahora no vamos a entrar tanto en ese tema, no está escrito en la Torá cuál es la recompensa de las mitzvot. Está escrito cuál castigo, ya vimos, o sea, se separan y sobre eso hay libros completos que hablan sobre cada verá, cada pecado y el castigo que tiene. Pero sobre la recompensa de hacer una mitzvah no está escrito cuál es. Está escrito en forma clalí, general, ¿no? En Shamoa Tishmeu, si van a escuchar mis palabras, entonces va a haber abundancia en la tierra y no van a haber enemigos, etcétera, etcétera. Pero en forma clalí, general, no está escrito en forma particular, si cumples esta mitzvah, esta es la recompensa, excepto dos, que ya las había mencionado, que son Kibud Vaem, respetar al padre y a la madre, y Shiluah Haken, sacar la paloma, sacar los huevos de un nido y expulsar la paloma. Esto sí. Y también hay que entender en profundidad por qué en este caso sí. Entonces, continúo con este punto. Aquí habíamos detenido. Y vamos a leer lo que Rabbeinu Yonah dice con lo siguiente. Dice, VGV, en la Mishnah dice, debes mechashev, debes calcular efset mitzvah, lo que pierdes cuando no haces una mitzvah, keneged sehara, con respecto a lo que ganarías si la hicieras. Keneged sehara, con respecto a la recompensa. Nuevamente les digo a todas que me están siguiendo, si quieren seguirme en el texto, ustedes lo que pueden hacer es tomar un sidur. Normalmente en todos los sidurim aparece en la parte de atrás Pirkei Avot. Busquen el capítulo 2, la primera Mishnah es algo bastante fácil. Cualquier sidur trae Pirkei Avot, es capítulo 2, la primera Mishnah. Y las explicaciones yo las voy dando y sería bueno que también ustedes los vayan escribiendo una que otra explicación que les parezca para que tengan información sobre lo que la Mishnah está diciendo en forma específica. Dice así Rabbeinu Yonah, Ki irhash livcha dabar lemor. Cuando tengas un pensamiento, cuando pienses y digas y quieras decir lo siguiente, o sea, cuando se te ocurra lo siguiente. Eich ese mitzvazot, ¿cómo yo cumpliré esta mitzvah? Beafsid mamoni kaze vejaze. Y si cumplo esta mitzvah, por ejemplo, lulav, tzitzit, etc., voy a perder una cantidad de dinero. ¿Okay? O sea,
Si una persona dice, empieza a pensar, si se le ocurre pensar, ¿que? Puede ser que a muchos se nos ocurra, por eso el Rab lo trae. ¿Qué pasa? Necesito, no sé, ropa que sea tzanúa, ropa que tenga recato. Y esto va a costar dinero. Entonces una persona dice, bueno, voy a cumplir esta mitzvah de tzeniut, pero eso me significa un gasto. No como cualquier otra cosa, ¿no? Pero me significa un gasto. Si vas a pensar así, ah ata emorlo. Tú debes decirle, כי שכר גדול יהיה לנו עליה כפליים אלף פעמים מן ההפסד. Tú debes decirle a tu corazón, porque es como que el corazón piensa. Entonces tú debes decirle a tu corazón que Sahar Gadol, que una recompensa muy grande, ¿bien? tendrás sobre eso, Kiflain Elef Peamim, Minavsed, o sea, es doble, 1000 veces doble de aquello que tú, entre comillas, perdiste. O sea, si te gastaste, no sé, por poner cualquier cifra, ¿no? 100 shekel, digamos, 100 shekel para cumplir una mitzvah, y resulta que esto que tú piensas, bueno, fue una pérdida, ok, una pérdida. Pero no, dice acá Rabbeinu Yonai, así se entiende, así lo entiende el de la Mishnah, que esto lo vas a recuperar 1000 veces, 1000 veces, 1000 veces. Obviamente, cuando está hablando de que 1000 veces, 1000 veces, 1000 veces, yo podría pensar, eso quiere decir que en algún momento de mi vida voy a recibir 1 millón de shkalim. No, no necesariamente es así. No que vas a recibir 1 millón de shkalim porque gastaste 100 en una mitzvah, sino lo que vas a recibir es que esa recompensa que va a ser entregada es tan grande que Pashut, el Rab, no tiene incluso palabras para poderlo describir. Dice, Kiflain elef peamim. Kiflaim elef peamim, o sea, 1000 veces, el doble de 1000 veces. ¿Bien? Entonces hay que pensar así hay que decirlo a nuestro corazón cuando el corazón quiera o nos diga, bueno, vas a cumplir una mitzvah, pero vas a perder tanto, tanto. Ubazé lo imanaja mi kavod. Y de esa manera no no te va a impedir que pierdas como si fuese el honor. O sea, de esa manera vas a entender que sigues siendo una persona respetable a pesar de que vas a perder, entre comillas, algo por cumplir una mitzvah. Ok, eso es entonces importante tenerlo presente. Ahora, la recompensa obviamente es otro tipo de recompensa, pero muchas veces es necesario ponerlo en estos términos para que podamos entender, porque no siempre podemos entender cosas a nivel espiritual. Necesitamos algo más concreto. Y dice después la Mishnah en Pirkei Avot, Ushar Averá, la ganancia de un pecado, que negue de fsedá, con respecto a lo que pierdes si no haces el pecado. Entonces, perder no hacer el pecado es ganar. Pero bueno, vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Dice Rabbeinu Yoda, Pen yeh dabar im levavcha. Ya sea que tengas im levavcha belial lemor. Si es que tu corazón blial te dice, o estás como una especie de discusión contigo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En la Torah la palabra blial que aparece aquí, significa bliol, sin yugo. O sea, cuando tengas una especie de discusión con tu corazón, que ese corazón tuyo no tiene yugo, o sea que de alguna manera hay algo dentro de ti que te hace discutir contigo. Tú quieres hacer algo positivo, pero hay algo adentro tuyo que te impide que eso se haga. Nosotros le tenemos varios nombres a eso, hay Yetzirah, y también está el Levavja Blial. Levavja, tu corazón blial, sin yugo. Lemor. Y lo que se dice es lo siguiente. Sahar gadol hiye beasot ha'abera azot. Él viene y te dice, voy a tener una ganancia muy grande si hago este pecado. O sea, viene algo dentro tuyo y te dice, mira, si tú realizas esta acción negativa, vas a obtener de eso una ganancia muy grande. Y esto puede ir en todos los niveles, desde el lashon hara,
que la persona puede decir, bueno, si hablo y le cuento A lo que hace B, es de seguro que con eso voy a tener una forma de desarrollarme yo porque voy a eliminar a B de algo, por ejemplo. ¿Ok? Y pienso que me voy a tener una recompensa de haber hecho esta verá que es hablar la Shomará. Y así para arriba, o sea, todo tipo de averot giran en torno a lo mismo, que hay como un lev blial, no se olviden lo que dice acá Rabbeinu Yonah, lev blial, un corazón sin yugo, que nos viene y nos tienta con esto. Be'ejeye ve'arviach ba kama bejama, y voy a vivir, interesante lo que dice, viviré, ve'arviach, y voy a ganar, kama, cuánto y cuánto, mucho. Va'hanaa gdola y eli, voy a tener un placer muy grande. Ve'eich lo escena, entonces, ¿cómo no voy a hacer esta verá? Esto está, o sea, podemos hablar muchísimo de este punto, pero el Rab toca acá también una cosa muy interesante de las personas que hacen averot, o sea, de las personas que se dedican a hacer pecado o que se desvían del camino de la Torá. Ellos piensan que van a vivir siempre. Y por eso es que el Rab dice, voy a vivir y voy a ganar. Es personas que a veces actúan de una manera como que, no sé, el futuro lo tienen comprado, pero todos sabemos, ¿no?, que el futuro no está comprado. Entonces, pero precisamente las personas que se dedican a cosas negativas normalmente tienen esa opinión de ellos mismos, como que les hubieran comprado el futuro. Pero no es así. Esto es importante y por eso el Rab lo dice. Y Shamerleja, cuídate. Hay que saber que cuando esos pensamientos vienen y nos dicen, mira, haz esto y haz esto y haz esto, vas a ganar mucho, no te preocupes, vas a vivir también mucho para disfrutar la recompensa o la ganancia de esta haberá. Y Shamerleja, cuídate. Tachshov et hasher tafsid aleja de aharita yamim. Piensa en cuánto vas a perder por esto al final de los tiempos. Bejuki fleki flain me asher tarbiahata. Y esto que vas a perder va a ser 1000 veces más de lo que ganaste ahora. Atzaar he'atid. El dolor del futuro, aroj begadol meot. Es muy largo y es muy grande. Mehanaat hasha. De el placer de una hora. Hay que una explicación acá, porque alguien podría preguntarnos, puede decir, o sea, Harita Yamin está muy lejos, ¿okay? Está muy lejos y hay personas que nos pueden decir, bueno, yo no creo tanto en esto, no estoy tanto en esto. Entonces, obviamente, Rabbeinu Yonah está hablando para quienes tienen una apreciación un poquito más profunda de la Torá y de lo que significa el Sahar y el Onesh, lo que significa Yamot HaMashiach, lo que significa Harita Yamin, etc. Pero incluso si lo reducimos a nuestra vida cotidiana, o sea, nuestra vida nuestra ahora más simple, muchas veces las personas no se dan cuenta que al hacer algo negativo, hacer una verá o no vivir con el camino de la Torá, a pesar que en un momento nos pueda servir de ganancia, pero puede ser que a la larga no. No es necesario esperar hasta Harita Yamim. Muchas veces estas dificultades que se deducen de nuestras malas elecciones se dan ahora. O sea, en un poco tiempo más nos vamos a arrepentir de haber hecho algo que es negativo. Por lo tanto, también es importante darse cuenta de eso. Betitja, dice Rabbeinu Yonah, betitja ze el livja, y cuando pongas esto en tu corazón, o sea, que lo que hagas ahora para tener un placer pequeño puede ser tener un resultado negativo más adelante. Tanaj y déjame la azota. Cuando realmente seas honesto y te des cuenta de esto, va a quitar tu mano de hacer un pecado. She'en Adam rotze berrebach katam. Que una persona no quiere una recompensa pequeña, una ganancia pequeña, que vas a tener una pérdida mayor que lo que ganaste. O sea, eso es lo lógico, ¿no? Si yo quiero hacer un negocio y sé que la inversión que hago
es una ganancia muy pequeña, pero que a la larga me va a traer una pérdida muy grande, o sea, no se hace, ¿no? Simplemente no se hace. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice que si yo gano un poco, pero con eso tengo que perder mucho, entonces mejor no ganar eso. ¿Eh? Esto es bastante lógico, lamentablemente, en el mundo, también en el mundo técnico y en el mundo en que vivimos nosotros no es tanto, ¿no? Hoy día, tomar un ejemplo de la vida diaria, que uno se da cuenta, ¿no? Que hay lugares en el mundo que han tomado una especie de agenda ecológica. ¿Bien? Estoy ahora en un país que tiene una agenda ecológica que pretenden ganar algo con esta agenda, o sea, con estas leyes ecologistas, y no se dan cuenta que a veces con esto se puede perder mucho, y lo tuvieron, ¿no? El pasado lunes, aquí en este lugar, debido a esas agendas ecológicas, empezaron a reducir los lugares donde se produce electricidad de una manera que según ellos no era ecológica, que es por energía atómica. ¿Ok? Y esto produjo un apagón general en toda España, Portugal y el sur de Francia. Entonces, por ganar unas cuantas hojas verdes y no sé, qué sé yo, unos pajaritos que canten al lado de un río, perjudicaron muchísimo, ¿no? Lamentablemente los seres humanos no aprenden y van a seguir igual, o sea, esto puede volver a pasar otra vez. Bueno, eso a nivel de la vida, dense cuenta cómo uno puede aprender de todo. Pero también a nivel espiritual, no quieran tomar una ganancia pequeña cuando después esto les va a traer una pérdida muy grande. Istakel beshlosha devarim. Continúa Rabenu Yonah y dice así: Istakel beshlosha devarim, bein atabali de avera. Percibe, o sea, fíjate en tres cosas, y de esta forma no vas a caer en la avera, no vas a caer en el pecado. No se olviden que venimos hablando que hay esto que acaba de traer Rabenu Yonah, si se dan cuenta, es como una especie de una lucha interna con el Yetzer Hara, ¿no? El corazón, que lo llama Belial, todo esto que viene y te dice que hagas este pecado porque vas a tener una ganancia, pero realmente no lo es, etc. Todo es como una especie de lucha con uno mismo. Viene ahora y dice, esto es lo que tienes que tener como una constante. O sea, si tú realmente quieres salvarte de todos estos pensamientos que surgen, piensa en esto, en tres devarim. Istakel quiere decir mira, o sea, observa, reflexiona en tres cosas. Veina tabali de avera. Y tú no vas a caer en una avera. Da ma le mala mimeja. Debes saber quién está por sobre ti. Ain roa, un ojo ve, beosen shomat, un oído escucha, bejol maaseja basefer nichtavim. Y todo lo que hagas está escrito, queda escrito en un libro. Entonces, la Mishnah obviamente se puede preguntar antes de entrar al Perush del Rav, se puede preguntar varias cosas aquí. Si obviamente el ojo que ve es metafórico, Akadosh Baruj Hu no tiene ojos, ¿no? Tampoco tiene oídos. En el mundo espiritual todo es espiritual, no hay hojas, no hay folios, no tinta. ¿Quién escribe? ¿Dónde escribe? ¿Cómo se escribe? Que es metáfora, ¿no? Sin embargo, los tres puntos significan lo mismo. Que un ojo ve quiere decir que hay supervisión. Que un oído escucha significa que hay supervisión. Que todo queda escrito también significa que hay supervisión. O sea que las cosas no pasan desapercibidas. Entonces, ¿para qué la Mishnah vuelve tres veces con la misma idea? Esto es algo primero que hay que preguntar y vamos a ver si lo podemos solucionar. Vamos a ver cómo dice Rabenu Yonah. Dice, Rotzelomar quiere decir, Shakadosh Baruj Hu roe, Hashem beyodea kol maase bene Adam. Todas las acciones de la persona, bezoher et akol, y recuerda todo, keiluhu nichtav lefanav, como si todo hubiese estado escrito delante de él. Esto es muy importante, esto que dice al final, Keilu unichtable fanab, o sea, para que nosotros entendamos
que Hashem supervisa, que Hashem sabe, lo muestra la Mishnah, así opina Rabbeinu Yonah, con un ejemplo, que en este caso son tres ejemplos. Un ojo ve, o sea, yo me doy cuenta cuando alguien me está mirando. ¿No? Un oído escucha, yo sé que estoy hablando con alguien y él me está escuchando, porque tiene oídos, escucha. Y yo sé cuando alguien lee o cuando mira un libro, sé que está mirando algo que está escrito. Bueno, ese es el mashal, ese es el ejemplo. Y el nimshal es que Hashem, o sea, lo que se deduce de ahí, es que Kadosh Baruj Hu mashgiach, supervisa, él sabe. Veishalem lo ra'a tajat ma'asav ha'ra'im. Kadosh Baruj Hu le va a recompensar, le va a pagar mal por las acciones malas que hizo. Vehu tamé, y él se puede sorprender. Lama menaam shlosha devarim usheloshtan davar echad hu. Como les había dicho, Rabbeinu Yonah trae la pregunta clave, ¿no? O sea, betamea, behu tamea. Behu tamea quiere decir que hay que preguntarse. ¿Por qué están contadas? ¿Por qué fueron contadas aquí tres cosas que realmente son lo mismo? ¿Bien? Ya dije, mirar, escuchar, el libro escrito es lo mismo. O sea, Hashem controla, sabe, controla. ¿Bien? Entonces, ¿para qué lo mencionan con tres ejemplos? Shein ze omer ela, esto no enseña así, ¿no? Hashem it'ale yodea kol beatit leshalem lo kefaulo, que Kadosh Baruj Hu lo conoce todo y que en el futuro le va a recompensar, le va a pagar según lo que haga. Eso es lo que nos enseña el Mashal. Bueno, ese Mashal era suficiente con uno solo. O sea, el Nimshal, perdón. Ese Nimshal, eso que se estudia, es suficiente que hubiese sido enunciado con un solo Mashal, con un solo ejemplo, que ve, que escucha o que está escrito. Uma Heshbon Huze. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar acá? Akol inyan echad hu, todo es un solo tema. Alken, por lo tanto, nir'e lefaresh, ki ze ainyan hu lemashal. Entonces viene Rabbeinu Yonah y dice que esto también de ojo, oído y escritura, eso mismo es un mashal. O sea, el hecho que se hayan ocupado estos tres elementos, estos tres fuerzas que nosotros tenemos de ver, de la visión, la audición y también la escritura, eso mismo es un mashal. Kasher lifnei melachim, y comienza a explicar, cuando delante de los reyes, itiatzev belifnei asarim, cuando una persona está parada delante de reyes, belifnei asarim, delante de ministros, personas importantes, o jajamín, o sabios, de Anshei Shem, personas famosas, personas conocidas, Umitbayesh mila'asot lifneihen ma'asim, y se avergüenza de hacer delante de ellos cierto tipo de acciones, asher lo ya'asu, que no deben ser hechas, digamos que está delante de una persona importante y a pesar que en su casa, no sé, acostumbra a comer las patas de pollo con la mano, que agarra y se las come, probablemente delante de alguien importante no lo va a hacer y va a tomar un tenedor y un cuchillo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Humilomar de varim lotovim, o de decir cosas que no son buenas, que no son correctas. O sea, va a actuar de una manera que sea acorde con la persona que tiene delante. Y así, a pesar que en su casa coma como él quiera, entre comillas, cuando está delante de alguien importante va a comer de una manera diferente porque esta persona importante lo está observando. De la misma manera va a hablar, va a utilizar palabras que sean mucho mejores porque está delante de alguien más importante que él y no va a hablar groserías ni va a decir cosas indebidas porque la otra persona está allí. Entonces ahí tenemos ya dos cosas, la visión y la audición. Bejen, y así, Yachshov Behol et Keilu hu omed lifnei HaKadosh Baruch Hu. Así esta persona tiene que pensar en cada momento que está delante de Hashem. Kasher yamod ish lifnei reu, como está parado una persona delante de su prójimo. Ubaze ishmor derahav mechato.
y de esto va a poder cuidar sus caminos de pecar. Esto es una de las, digamos, de las formas un poco difíciles a veces de poder pensar, porque si bien nosotros, la persona que tiene Irat Shamayim, y esto va creciendo, ¿no? Siente que Akadosh Baruj Hu está con él. Pero normalmente se da así, cuando las personas dicen, bueno, Hashem está contigo, es normalmente para protegerte o para ayudarte. O lo vemos en esa perspectiva. Que Hashem te ayude, que seas siempre en alegrías, que estés bien, que Akadosh Baruj Hu te acompañe, es siempre para protegerte. Esa es la forma fácil y simple. Nadie se le ocurriría decirle, bueno, que Kadosh Baruj Hu esté contigo y que te observe para que no realices pecados. Nadie bendice así. Todos dicen que esté contigo para que te proteja, para que te ayude, pero no para que te observe o vigile. Bueno, dice Rabbeinu Yonah que tenemos que hacer una especie de clic, un cambio y pensar también que Hashem nos está vigilando. Obvio, protege, ayuda, eso lo sabemos todos, pero además vigila. Y eso también es importante saberlo y tenerlo presente. Begam piv uleshono, y también su boca, la forma en que él habla. Umitzara et nafsho. Y eso lo va a ayudar a que se aleje, lo va a cuidar de los tzarot de su alma. Así como la boca, que la persona tiene que tratar de cuidar, y no hablar de más o no decir cosas indebidas, porque eso le puede afectar. Como ustedes ya saben que la vida y la muerte dependen de la lengua, así también a nivel espiritual. Lo que nosotros hablamos también espiritualmente influye. Entonces también cuidarse de la manera de hablar, porque sabemos que estamos delante de un rey o de un ministro. Cuando ocurre, lo sabemos. Así también tenemos que saberlo delante de Hashem. Ve'alken amar, y por eso dice el Pirkei Avot, da male mala mimeja. Tienes que saber quién está por sobre ti. O sea, es lo primero, porque si no sabemos eso, entonces, aunque yo te diga un ojo ve y un oído escucha, si tú no sabes que alguien está allí, las palabras suenan lindo, pero no ingresan al corazón. Primero hay que saber que hay alguien que está por sobre ti. Ain roa beozen shomat. Un ojo ve y un oído escucha. Humana elu shnei devarim. Y habló de estas dos cosas, oír, ver y escuchar. Ain roa keneged maase. Ain roa con respecto a las acciones. O sea, yo hago algo, como les dije, entonces me ven, me observan. Entonces, si alguien me está observando que es alguien importante, trato de que mis acciones sean lo mejores posibles, ¿no? Beosen shomaat, el oído que escucha, keneged dibur. ¿Con respecto a qué? Con respecto al dibur, o sea, al hablar. Bejas beshalom lomar ain veosen mamash. Obviamente Rabbeinu Yonah quiere hacer una advertencia. Y esa advertencia acá la dice en forma bastante pashut, pero es un poquitito más profundo. ¿Okay? La advertencia es ve has ve shalom lomar, no vayas a decir ain ve ozen mamash, que existe allá un ojo o un oído real, mamash, real. ¿Por qué él tiene que hacer esa advertencia? ¿Okay? Obviamente porque Akadosh Baruj Hu, nosotros lo sabemos, y es uno de nuestros principios de la emuná, en lo guf de en lo dmut aguf, así dice uno de los Ikarim de Maimónides, es una cosa presente en toda la Yahadut. Entonces la Sheilá, y específicamente él, Rabbeinu Yonah, junto con todo el círculo de cabalistas de donde él estaba, Rabbeinu Yonah era de Gerona, un lugar cercano a Barcelona, y había ahí un centro de cabalistas muy importante, que tienen muchísimos grandes sabios que hicieron unos hidushim muy muy grandes en este terreno, el terreno de la Kabbalah. Sin embargo, a pesar que ellos hablaban en estos términos, siempre se cuidaron mucho de informar que no es mamash,
O sea, que no es un ojo real. No es que en el cielo haya un ojo, o no es que Hashem tenga un oído, sino que lo utilizamos como mashal, lo utilizamos como ejemplo. Ela, sino, lomar shein ma'asen istar lefanav. Cuando decimos que un ojo ve es porque no hay ningún maasé, no hay ninguna acción que esté oculta de él, que esté oculta de Hashem. Velo ma'amar ne'elam mimenu, nada se puede escapar de su observación. Be'adabar ashlishi, eso es con respecto entonces a todo lo que hemos dicho sobre el ver y el escuchar. Ver se refiere a las acciones, escuchar se refiere al dibur. Muy bien. Y no es mamash, sino que es a nivel espiritual. Ya le dije por qué, porque como ellos son cabalistas, trabajan mucho con esos términos, pero como ejemplos. De Adabar Shlishit, o sea, el punto tercero, que es que las cosas quedan escritas, que dice Behol Ma'aseja Besefer Nichtavim, todas tus acciones quedan escritas en libros. Rotzelomar quiere decir She'en Shijeja Lifnei Hisech Vodo, que Akadosh Baruj Hu no olvida. Y porque hubiéramos pensado que olvide. Sabemos que Akadosh Baruj Hu no olvida, pero estamos hablando en términos humanos. Y lo netamente humano, entonces, y también ahora, es la palabra escrita en un libro. Me voy a explicar por qué. Cuando nosotros hablamos, las cosas que nosotros decimos se las puede llevar el viento, ¿no? Generalmente eso ocurre, ¿no? Lo aleno, que no sepamos cuando alguien habla la Yomará, esto termina extendiéndose porque ya no soy dueño de mi palabra, la palabra es comprada y transmitida por otros. Y eso ocurre, aunque con el tiempo eso puede disolverse. Sin embargo, cuando las cosas quedan escritas, cuando están escritas, tienen una fuerza distinta. La palabra escrita tiene la fuerza de la permanencia, de la misma manera que tiene el recuerdo la fuerza de la permanencia. Cuando una persona recuerda algo, es porque eso está allí presente. De la misma forma, lo que quedó escrito está presente. Y eso es una midá, una forma en que Hashem conduce el mundo. Esto que el Rab está diciendo acá también tiene un trasfondo cabalístico por varios motivos, entre que la escritura del Sefer Torah, por ejemplo, ustedes ya conocen, ¿no?, que es una escritura especial, una escritura profunda que está compuesta de 4 elementos, para que los conozcan, que estos elementos se denominan tanta o el tanta akadosh, que son la letra Tav, Nun, Tet, Aleph. Tav, Nun, Tet, Aleph. Tanta, que corresponde la letra Tav a los Tagim. Tagim son esas coronitas que están escritas en las letras, que están escritas en las letras, se llaman Tagim. Tagim son estas coronitas. La letra Nun corresponde a las Nekudot, o sea, a los puntos que no están escritos en el Sefer Torah. La letra Tet corresponde a los Te'amim, o sea, a la forma en que se lee la Torah, Te'amim. Y la letra Aleph corresponde a las Otiot, a las letras mismas que están escritas en el Sefer. Sin entrar, porque no es el tema, el Tanta Kadosh se puede escribir como yo se los acabo de decir, ¿no? Queda un aspecto evidente que está escrito, que son los tagim, las coronas, y la última letra, la Aleph, quedan en los extremos, y aquello que no aparece son las Nekudot y los Teamim quedan en la mitad. Es una forma de escribir la palabra tanta y otra forma de escribirla distinta. Pero es un temas cosas que tienen que ver con Kabbalah. Pero ¿a qué me refiero? Que esto es una escritura, y esta escritura es permanente, y esta escritura es justamente el testimonio de algo que permanece, como es la Torah, que en el Tanta Kadosh es la Torah. Entonces dice, que Hashem no olvida, está todo escrito.
והרי כל הדברים סדורים לפניו כאילו כן בספר נכתבים. Y esto es como si todo estuviese delante de él, como si estuviese leyendo un libro. לשלם לעושיכן כפעולם, para pagar, recompensar a las personas que hacen lo que él pide, que faulam como la forma en que lo hacen, ya sea para bien, para mal, según lo que Hashem dice o no, o que maaseye de higen beaharita yamim, y como las obras de las manos de las personas al final de los tiempos, ya sea que estemos hablando un final cercano o un final lejano, es también otro tema. Bein yashita adam al livo. Si la persona va a poner sobre su corazón a Sahar asher itenulo, el Sahar que le van a entregar, y maná milasototam, obviamente va a abstenerse de hacer cosas que no son correctas. De alze amar, y sobre eso dice, istakel beshlosha devarim, mira estas tres cosas, veina tabali de avera, y no vas a llegar a cometer una avera. Por lo tanto, no olvidemos, si realmente sabemos quién está y creemos en Hashem, tenemos que entender que hay una ashgajá, una observación de nuestras acciones a través de un ojo, que hay una observación a lo que decimos a través de un oído y que lo que hagamos no se olvida y es como que queda escrito. Esas son las tres fases de lo que está dicho acá. Pasamos ahora a la segunda Mishnah, que dice lo siguiente. Estoy, como ya les dije, en el Perek Sheni, Mishnah Bet. Ahora es Mishnah Bet. Aquí terminamos la Mishnah Aleph. Otra vez, la explicación que les di es la explicación de Rabbeinu Yonah. No quiere decir que sea la única, pero es la que nosotros estamos ahora estudiando y se han dado cuenta de la profundidad con el que Rabbeinu Yonah estudia esta Mishnah y otras también que hemos estudiado antes. Dice la Mishnah primero. La Mishnah dice así. Rabban Gamliel, beno shel Rabbi Yehuda Anasi Omer. Rabban Gamliel, el hijo de Rabbi Yehuda, Anasi, dice lo siguiente, o sea, es el hijo de Rabbi, del que escribe la Mishnah anterior. Dice así, Yafé Talmud Torah im derech eretz. Es hermoso el estudio de la Torah cuando es acompañado con algo que se denomina derech eretz. Derech eretz se traduce como el trabajo, el camino, no el trabajo, perdón, el camino de la tierra, el camino con que las personas viven en la tierra. Y la ocupación, no simple, sino la ocupación hasta el cansancio en ambos, es lo que impide que la persona haga pecados. Bechol Torah, she'ein ima melajá, y toda Torah que no tenga consigo un oficio, sofá betela, al final va a desaparecer, vegoreret avon, y va a traer pecado. Bechol ha'amelim imatzibur, y todas las personas que se ocupan en forma abnegada por el tzibur, por el público, y yu amelim imahem leshem shamaim, que lo hagan siempre leshem shamaim, o sea, que lo hagan por Hashem. O sea, nos ocupamos por el público buscando el bienestar del público, pero que esto sea leshem shamaim. Zehut avotam mesayaatam, que el mérito de los padres les ayude, betzidkatan omedet laad, y la tzedakah que ellos den, que el público dé, esté para ellos para siempre como un mérito. Veatem maaleani alehem sahar arbe keilu asitem. Y yo voy a considerarlos a ustedes para una recompensa muy grande, como si ustedes mismos lo hacen. Vamos a explicar ahora, son varios puntos que trata la Mishnah. Vamos a comenzar, no creo que alcancemos a ver toda la Mishnah, pero hoy al menos, pero vamos a comenzar con algunos puntos de la Mishnah. Dice Rabbeinu Yonah, Rabban Gamliel, beno shel Rabbi Yehuda Anasi Omer.
Estamos hablando de Rabban Gamliel, que era hijo de Rabbi Yehuda Anasi. Rabbi Yehuda Anasi era el presidente del Sanedrín. Ya no estamos en la época de las parejas, que dije son 5, se recuerdan, que fuimos estudiándolas, sino que ahora estamos hablando principalmente de los Nesim, o sea, de los presidentes del Sanedrín, que son los grandes Jajamim. Y en especial de una familia, que es la familia de Hillel. Entonces, Rabban Gamliel era hijo de Rabbi Yehuda Anasi. Él dijo lo siguiente: Yafé Talmud Torah en Derech Eretz. Es hermoso el Talmud Torah que es acompañado de Derech Eretz, o sea, del camino de la tierra, quiere decir es cómo la gente vive. Eso significa Derech Eretz, ¿ok? Porque muchas veces se suele como tomar el concepto de Derech Eretz y únicamente ubicarlo en una sola idea, que es generalmente un buen comportamiento, tener Derech Eretz para comer, para caminar, para hablar, etc. ¿Por qué? Porque así la gente vive, pero hay otras cosas más que la gente hace que también se llaman Derech Eretz, ¿bien? Que el camino de la tierra, cómo la gente se comporta sobre la tierra. Y dice acá la Mishnah, antes de ingresar a la explicación, dice Yafé, es bonito. La pregunta que debemos hacernos es por qué escribe Yafé y no escribe Tov, o no escribe otra expresión que sea más adecuada a una ley. Porque estamos hablando acá de leyes, a pesar que son midot, pero son midot que debemos actuar, hacerlas, por lo tanto son como leyes. Entonces, Mapiton que dice Yafé, es bonito. Vamos a tratar también de solucionar, o por lo menos explicar. Dice así: Gotzelomar quiere decir Melaja, Kilashom derech eretz peamim shehu kemashmao, o peamim shehu amur limlaja. Viene Rabbeinu Yonah y desde el principio define inmediatamente qué es derech eretz, porque si no, no podemos explicar, ¿no? Y él dice sí, a veces la palabra derech eretz tiene una explicación distinta. En este caso, él habla que se refiere a un oficio, ¿bien? O sea, a un trabajo, a un oficio. Y según lo que la Mishnah está diciendo, es hermoso el estudio de Torah cuando está acompañado de un oficio. Primero, ¿por qué Rabbeinu Yonah tiene que definir la palabra derech eretz? ¿Por qué lo tiene que dar la definición? ¿Por qué tiene que dar esta definición? Primero por lo siguiente. Técnicamente la palabra derech eretz, como les dije, es el camino con el que la gente vive. Por lo tanto, hay muchas cosas que la gente hace. La gente se reproduce, eso también se llama derech eretz. La gente come, eso se llama derech eretz. La gente trabaja, se llama derech eretz. La gente se comporta socialmente con educación, con modales, eso también se llama derech eretz. Entonces, como hay varias formas de entender lo que es derech eretz. Eso dice, aquí, en este punto, derech eretz significa trabajar. Significa tener un oficio. Y el tener un oficio que acompaña al Talmid Jajam, la persona que estudia Torah, es algo yafé, hermoso. Eso es un punto. Después dice, la ocupación profunda y total en ambos, en el trabajo y en el Talmud Torah, hace que la persona no peque. Vamos a empezar en la próxima clase que tengamos, vamos a tratar de profundizar un poco más en este concepto y también en la contextualidad de la situación. ¿Okay? En la época de Rabbeinu Yonah, la palabra melajá era algo muy específico que también hoy día quedó en el lenguaje. Melajá es un oficio, no es una profesión, ¿okay? Es un oficio. Y es distinto cuando una persona se dedica a ser zapatero, por ejemplo, que es una melajá, o a ser un nagar, un talabartero, una persona que trabaja con madera o otro tipo de oficios. Es distinto que son a profesiones que puede ser que el estudio de esas profesiones aleje a la persona del Talmud Torah, del estudio de Torah. Esas son otras cosas. El hecho de que una persona sea zapatero, que una persona tenga algún otro oficio,
en Baruch Hashem, o sea, todos los oficios y todos los trabajos son respetables. Simplemente hay algunos o algunas profesiones que pueden diluir la emuná de las personas. De eso no estamos hablando y de eso no vamos a hablar, sino que vamos a hablar directamente de aquellas melajot que hacen que la persona pueda tener parnasá, sin poner en riesgo la emuná o que se diluya el cumplimiento de las mitzvot. Son dos cosas distintas y es necesario ponerlo o aclararlo desde un principio. Ok, vamos a quedar con la clase hasta acá.